Francisco Azas, va a ser el moderador de la siguiente mesa. Es compañero en la dirección de Foro Judicial Independiente, titular del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, uno de los juzgados más colapsados de España. Sigo la presentación en otro micrófono. Sentaros aquí los tres. Bueno, decía que el moderador de esta mesa es Francisco Azas, que tiene también experiencia internacional, ha tenido una estancia de 1 año en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, máster en Derecho de la Unión Europea y, lo que es más importante, es el titular de uno de los juzgados más colapsados de España y aquí está bregando con todo, como un valiente. Así que nada, Fran, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Cristina, y te doy mi enhorabuena por la organización de esta jornada tan bonita y tan ilusionante para nosotros, porque es un día grande en Foro. 20 años no se cumplen todos los días y había que hacerlo por todo lo alto, como tú lo has hecho. Bueno, yo sí que quería agradecer al Congreso de los Diputados, efectivamente, que nos haya cedido estas instalaciones, y me hacía un amigo a la entrada una pregunta, decía: ¿cómo para hablar de independencia judicial habéis elegido el Congreso? Digo, bueno, pues precisamente porque, bueno, yo siempre digo, yo aquí me siento abrumado, yo como español me siento abrumado. Yo cuando nací, la Constitución ya tenía 2 años, o sea que… Y yo tuve la suerte de crecer en una familia que, además de enseñarme muchos valores, pues los domingos por la noche veía la transición de Victoria Prego, y eso me fue empapando y emocionando, y quiero que así siga siendo. Quiero recordar siempre que es la Constitución la que nos legitima a los jueces, la que, ahora que parece que está en tela de juicio, que si tenemos un déficit de legitimación democrática, digo, nada más lejos de la realidad. Fue todo el pueblo español el que legitimó que fueran los jueces los garantes del Estado de Derecho, porque es bonito leer el preámbulo de la Constitución cuando dice: la nación española, deseando establecer, y lo primero que desea establecer es la justicia. No dice la igualdad, no dice la justicia, es lo primero que deseaba establecer. Y bueno, y ese Estado de Derecho que consagra la Constitución, pues para nosotros para la mayoría de nosotros creo que es pues uno de las piedras angulares de nuestra vida. Yo por las mañanas, como decía, en el juzgado colapsado, cuando tengo que decidir si el plus de vestuario de un vigilante de seguridad son 37,82 o 37,96, pues miro la portada de la Constitución, digo, esto es una nimiedad, pero estamos haciendo Estado de Derecho, así tiene que ser, así tiene que ser. Y bueno, pues cuando planteamos esta jornada del Estado de Derecho, nos dimos cuenta de que ya no era bastante con hablar de nuestra Constitución, de todos los problemas que está poniendo, sino que efectivamente la cuestión europea se antojaba indispensable, más que nunca. Como has dicho tú, estamos en un momento histórico, como muy bien doña Nuria, que también le felicito porque me ha parecido increíble y espectacularmente expuesto todas las cuestiones. La Unión Europea, si hace 10 años pensábamos en qué tenía que ver con el Estado de Derecho, pues poco más que el requisito previo de acceso. Nadie pensábamos que pudiera haber ningún tipo de intromisión de las instituciones de la Unión Europea en la arquitectura institucional de cada uno de los Estados, en el funcionamiento normal de los tribunales, porque eran cuestiones que inicialmente todos habíamos estudiado que eran ajenas a la Unión Europea. Pero claro, todo esto salta por los aires, efectivamente, a partir del momento en el que Polonia y Hungría pues emprenden este camino iliberal, como ha señalado,
y empiezan a poner en tela de juicio todo lo que antes a lo mejor dábamos por hecho. Quiero recordar que las leyes del partido PiS en Polonia, que se cargan el sistema judicial tal como está establecido, se votan al mismo tiempo casualmente que las leyes de desconexión de Cataluña. Es decir, es una coincidencia histórica realmente triste, pero así es. Bueno, la Unión Europea interviene, como ha dicho, y eso nos ha puesto en una situación en que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en actor fundamental de la defensa del Estado de Derecho. Y en esto, utilizando esa frase que utilizamos tanto los españoles de España es el problema, Europa la solución, ¿no? Que a mí no me gusta nada porque no creo que sea así. Es decir, a veces tenemos problemas que necesitamos que nos ayuden y a veces tenemos que ser nosotros los que aportemos. Nosotros hemos aportado de muchas maneras a la Unión Europea y tenemos que seguir aportando. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncia si un juez no plantea una cuestión prejudicial. Hasta que un juez no plantee una cuestión prejudicial, las personas vulnerables en el tema hipotecario no fueron objeto de protección. Hasta que un juez en Irlanda no plantee una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia no dijo por primera vez que Polonia estaba rompiendo los estándares del Estado de Derecho. Bueno, pues en estas circunstancias que nos encontramos, vamos a analizar en esta ponencia con dos invitados de absoluta excepción la cuestión en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos va a exponer Ignacio Ulloa, y Martín nos va a hablar de las herramientas que tiene la Unión Europea en su mano para poder ayudar a este fortalecimiento del Estado de Derecho. Porque, como ha dicho doña Nuria, es verdad que al principio Europa era mucho de ladrar y poco morder. Ahora a lo mejor empieza a poder morder un poco. Vamos a ver hasta qué punto. Entonces, la primera ponencia la va a dar don Ignacio Ulloa, que yo estoy profundamente agradecido de que esté aquí esta mañana porque además de su currículum, que ahora os lo voy a exponer, es compañero de carrera y desde el minuto uno que le conocí, como tal me trató, a pesar de que yo en ese momento era un juececillo de trinchera y este señor era juez del Tribunal General de la Unión Europea, puesto que ocupó entre 2014 y 2019. Bueno, pues como les decía, don Ignacio Ulloa es juez de carrera, ha sido juez del Tribunal General de la Unión Europea, es y ha sido letrado del Tribunal Constitucional, ocupó la jefatura del Gabinete de Presidencia también durante 2 años, ha sido secretario de Estado de Seguridad y ha sido, esta última me gusta dejarla por el final porque a mí me parece imponente, estuvo como asesor de Derecho de la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak, y posteriormente volvió en misión de Estado de Derecho del Consejo de Europa también a Irak. Entonces, me parece digno de mención y mi agradecimiento por estar aquí. Gracias, Ignacio. Presento también a Martín y luego te doy la palabra. Martín, igual, otro invitado de excepción, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente pertenece al gabinete del abogado general Collins, irlandés. Anteriormente también lo fue cuando el señor Collins era juez del Tribunal General. Martín es licenciado en Derecho en Córdoba, pero rápidamente emprendió camino internacional, máster de Derecho de la Unión Europea en París, máster de Derecho Económico Internacional por el King's College, máster en Derecho de la Unión Europea por el Colegio de Europa de Brujas, que es como el Harvard del Derecho Europeo, y actualmente da clase allí también. Ha sido profesor en Oxford, en el Colegio Europa, en la Universidad Libre de Bruselas. Me gusta reseñarlo porque es una labor que hacen absolutamente altruista y generosa y bonita a través de la Asociación de Práctica Jurídica Europea, de la que es secretario. Es una asociación encargada de difundir el derecho de la Unión Europea a través de actividades, publicaciones, etcétera. Y es funcionario de carrera de la Unión Europea. O sea que no estamos hablando, como decía Machado, Gabinete Caligari de Machado, no estamos hablando de dos ganapanes, sino de, como decía, me siento como un sobresaliente en un mano a mano entre Morante y José Tomás. O sea que, bueno, pues tengo el honor de dar la palabra a don Ignacio Ulloa. Muchas gracias, Paco. En primer lugar, bueno, agradecerte la invitación porque fuiste tú el que me contactaste en nombre de Foro para intervenir en este
en este seminario. Agradecer a Fernando Portillo, en representación de Foro, y a Cristina Vicente pues la amabilidad que han tenido en invitarme a esta reunión. Estoy encantado de poder celebrar los 20 años de Foro, como estaba comentando antes, porque yo prácticamente vi gestarse el nacimiento de Foro cuando estaba en prácticas en Madrid, en mi tránsito de la carrera fiscal a la carrera judicial en el año 2022, a través de Benito Raboso, que estaba ahí creando Foro Judicial. Me parece que tenéis que estar de enhorabuena porque sois una asociación, desde luego, ejemplar. Yo no milito en vuestra asociación, pero siempre os he mirado con admiración por ese alto sentido de la dignidad de la función judicial y vuestra desvinculación con la política y vuestro servicio a la justicia, que no tiene precio. También agradezco a todos los participantes de este curso. El objeto de mi ponencia es un poco completar lo que la profesora Nuria González ha expuesto acerca del derecho de la Unión Europea, pero sobre todo desde el punto de vista de la jurisprudencia, que es lo que nos interesa a nosotros como jueces, desde el punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, partiendo de 3 postulados conceptuales básicos, que son el artículo 2, cuando reconoce los principios fundamentales de la Unión, entre los cuales reconoce el Estado de Derecho y el reconocimiento y efectividad de los derechos y libertades, el principio de no discriminación, etcétera, etcétera, con valores o principios esenciales. El artículo 19.1, en sus 2 párrafos, cuando establece, por un lado, que los Estados miembros tienen que establecer en su ordenamiento jurídico los mecanismos o medios para otorgar efectividad, para la tutela efectiva de los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico comunitario en el ámbito del derecho interno, y también cuando establece que el juez nacional es también juez comunitario y, en consecuencia, tiene que ser tratado como tal. Es decir, las garantías que se predican de la independencia del juez comunitario son aplicables también al juez nacional. Esto es muy importante y un detalle básico. Y luego la tercera disposición de derecho positivo es el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, cuando reconoce que todos tienen derecho a ser oídos a través de un procedimiento caracterizado por los principios de la tutela judicial efectiva, a través de un tribunal independiente e imparcial, y que dé efectividad de alguna manera a esos derechos que le otorga el ordenamiento jurídico comunitario. Derechos no solo reconocidos en los tratados, sino, como todos sabéis, en la Carta de Derechos Fundamentales. Partiendo de estos 3 postulados, se produce un desarrollo, revolución jurisprudencial a partir del año 2018, arrancando de una jurisprudencia en la que se proclaman los principios fundamentales, que son los del artículo 2, junto con la garantía de la primacía y la eficacia y el efecto directo del derecho de la Unión Europea, que sabéis que son básicos. En 2019 se evoluciona y se da el salto a proclamar que el derecho de la Unión Europea es predicable respecto de todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos, con independencia del ámbito material en el que se aplica, y se establece también la garantía de la independencia judicial, no solo respecto de los jueces, sino también respecto de los órganos de gobierno de los poderes judiciales. Esto es una declaración que, a mi modo de entender, es fundamental para poder entender el desarrollo jurisprudencial posterior. En el año 2021 se lleva a cabo el siguiente paso jurisprudencial, o el siguiente salto jurisprudencial, también siempre en el marco de las sentencias que dictan respecto de Polonia y Hungría, respecto de la proclamación de la tutela judicial efectiva y la exigencia al legislador comunitario de un mínimo común o de un estándar básico, el cual no puede ser rebajado a la baja, sino que siempre tendrá que ser superior cuando lleva a cabo reformas en materia de organización de la Administración de Justicia, que ha sido mencionado también por Nuria. Y, finalmente, en el año 2022, cuando exige esa garantía de independencia, no ya al juez ordinario, porque otorga la tutela judicial efectiva y tiene que presentar visos de independencia e imparcialidad, ni siquiera al Poder Judicial, sino que también lo exige al Tribunal Constitucional. Esto es muy importante porque, con estos pasos que voy a explicar a continuación, siguiendo el hilo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, creo que podremos contextualizar muchísimo mejor cuál es la situación de España. La primera sentencia, como ha dicho la profesora, es la sentencia 64/2016, la Asociación Sindical de Jueces Portugueses contra el Tribunal de Cuentas. Es una sentencia en la que se plantea, por parte del Tribunal Supremo de Portugal, si la rebaja que se efectúa en el sueldo de los funcionarios públicos, pero especialmente de los jueces del Tribunal de Cuentas, esta es una rebaja que tiene lugar por la ley, una ley de 2014, que, en el marco de la ayuda financiera que se efectúa a Portugal por razón de la crisis, determina, igual que sucedió en nuestro, o mutatis mutandis, como sucedió en nuestro país, la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos a una escala que va desde 3,5% en sueldos de 1.500 euros hasta un total de un 10% en sueldos superiores a 4.165 euros, con carácter temporal entre octubre de 2014 y enero de 2016, por razón de la ayuda financiera. La pregunta, los jueces, la Asociación de Jueces, una de las asociaciones, bueno, la única asociación de jueces que existe en Portugal, porque han alcanzado la unidad
comunidad, recurre esto ante la jurisdicción contencioso administrativa y el Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo de Portugal, plantea al Tribunal de Justicia si esa reducción de las retribuciones de los jueces del Tribunal de Cuentas que lleva a cabo la interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea es coherente y suficiente con respecto al principio de la independencia de la que tienen que gozar los jueces y especialmente su estatuto económico. La respuesta del Tribunal de Justicia fue muy breve. En efecto, proclama que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen que otorgar la tutela judicial efectiva de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad derivados del principio de efecto directo y de la primacía del derecho de la Unión Europea, que tiene que garantizarse la independencia de estos jueces respecto al ámbito nacional, principalmente porque son estos jueces también los que plantean la cuestión prejudicial del artículo 267, y respecto a la reducción salarial dice, bueno, como es una reducción que persigue una finalidad de adaptar a una situación crítica económica, como se dicta en un contexto de ayuda financiera de la Unión Europea a Portugal, por así decirlo, un contexto excepcional. Se trata de una cantidad limitada y variable de aplicación generalizada y por su carácter temporal, no afectaría propiamente al estatuto de los jueces. Pero sí que es muy importante porque se efectúan toda una serie de declaraciones en los fundamentos jurídicos que podríamos considerar que no son de obiter dicta porque ayudan al sentido del fallo, a pesar de que al final el fallo no sea afirmativo de la injerencia en la independencia, en la que se dice que la independencia judicial se afectaría no solo a las cuestiones relacionadas con la autonomía o la independencia externa de los jueces, sino también a la independencia interna respecto de la forma de designación de dichos jueces y que entraña la neutralidad. Y aquí es muy importante porque vemos que es la primera vez que se declara que la independencia judicial protege, por así decir, o es una garantía, se pasa de la garantía subjetiva de un derecho fundamental del justiciable que acude ante la justicia a una garantía objetiva. No es solo un derecho del justiciable, sino que es una garantía del juez y se objetiva. Es decir, pasamos de la garantía subjetiva a la garantía objetiva. La siguiente sentencia en la que se plantean estas cuestiones es una cuestión prejudicial urgente de una orden europea de detención de Irlanda respecto de un individuo polaco. Se le requiere por orden europea de detención por 3 delitos de tráfico de drogas. La High Court de Dublín se plantea si es posible extraditar o cumplir esa orden europea de detención, porque, como saben, el artículo 1.3 de la decisión marco 2002/284, que es la que rige la orden europea de detención, establece como excepción para no cumplir con la orden europea la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales. Esta es la sentencia 216/18, se tramita por un procedimiento prejudicial de urgencia. ¿Y cuáles son las declaraciones importantes de esa sentencia? La primera, que los valores del artículo 2 fundamentan la confianza recíproca de los tribunales y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los tribunales, especialmente en materia de orden europea de detención y entrega. La segunda gran declaración, ya en la sentencia Caldararo y Aragnosi, que es la sentencia C404/2015, se dijo que podía procederse a no ejecutar una orden europea de detención cuando se ponía en riesgo la garantía de la integridad o indemnidad por el peligro de torturas en el país en el que se va a ejecutar esa orden europea de detención, especialmente con respecto a la situación de las prisiones en Hungría. En consecuencia, traspola esa doctrina de Caldararo y Aragnosi y señala cuando hay deficiencias sistemáticas o generalizadas en la independencia del Poder Judicial y el derecho al proceso con todas las garantías, podrá oponerse el juez a la ejecución europea de orden europea de detención y entrega. Pero tiene que efectuar un análisis doble, un análisis abstracto acerca de si existe un riesgo real de que se violen los derechos fundamentales y un análisis concreto en que deberá exponer las razones serias y fundadas que tiene el juez para concebir que existe ese peligro. Entre estas razones serias y fundadas, en el caso concreto de esta orden europea de detención, se acepta y, por lo tanto, sea la razón para no cumplir la orden europea de detención. ¿Por qué? Porque existía una propuesta motivada de la Comisión contra Polonia por incumplimiento del Estado de Derecho del artículo 7. Por lo tanto, no se cumple. Como declaración jurisprudencial, entre otras que se contiene en la sentencia, se declara que las reglas relativas a la composición y funcionamiento de los tribunales, nombramiento y cese de los jueces, duración de su mandato, causas de inhibición, abstención y recusación, así como las cuestiones relacionadas ya con el estatuto económico, que hemos visto que en la sentencia de los jueces portugueses se dice que forma parte del estatuto de los jueces, estas son cuestiones que forman
el bloque del Estatuto de los Jueces, que garantizan o que completan esa garantía objetiva a la independencia judicial, que es el presupuesto básico que el derecho europeo exige para que puedan ejecutarse las órdenes europeas de detención. La tercera sentencia que quería citaros, o que quería citarles, era la sentencia C-619/18, que es una cuestión prejudicial también urgente del caso de comisión contra Polonia de 24 de junio de 2019. Es la relativa a la edad de jubilación. Como saben, la ley polaca de 20 de diciembre de 2017 acuerda la rebaja de la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de Polonia de 70 a 65 años y esta rebaja entraría en vigor en abril de 2018 para todos los jueces que tuviesen cumplido en ese momento los 65 años. La rebaja no es automática porque establece la posibilidad de una prórroga discrecional que determina el presidente de la República de Polonia a petición del interesado previo informe acerca de sus aptitudes, a la que se añade un informe del Consejo del Poder Judicial polaco, que, como veremos, también es objeto de muchas críticas posteriores. La Comisión, en concreto, el 14 de agosto de 2018, considera que esta reforma iba en contra de los valores fundamentales de la Unión Europea y abre ya un procedimiento por infracción contra Polonia. La República de Polonia recurre esa decisión de la Comisión y modifica su ley, pero aún así esa modificación de la ley que lleva a cabo tampoco, como veremos a continuación, cubre los estándares. ¿Por qué es importante esta sentencia respecto de la jubilación? Porque proclama que el valor Estado de Derecho es la base de la confianza mutua entre los tribunales y del reconocimiento de resoluciones judiciales. Proclama que cada Estado miembro puede organizar su administración de justicia como bien quiera o considere, pero tiene que establecer o respetar la garantía del artículo 19, tiene que existir las vías de recurso necesarias para hacer efectivos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico comunitario a los ciudadanos, es decir, las vías de recurso adecuadas, y tiene que garantizar también la independencia, especialmente respecto del Tribunal Supremo, que es el órgano que, de acuerdo con el artículo 267, párrafo 3º, tiene obligación, ya sabéis que el planteamiento de las cuestiones prejudiciales es facultativo para todos los jueces y tribunales, pero es obligatorio para los órganos de última instancia, como en el Tribunal Supremo polaco. Y, en consecuencia, dice que la reducción de la edad de jubilación primero, carece de fin legítimo porque no persigue armonizar la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo con todos los jueces ordinarios, contaba con un dictamen negativo ya de la Comisión Venecia, tampoco parece que resulte adecuada porque queda al albur del presidente de la República la facultad de prorrogar a determinados jueces, reduce en 6 años el mandato del presidente del Tribunal Supremo, que en concreto estaba en aquel momento designado, y afecta a la generalidad de los jueces del Tribunal Supremo. Y tampoco estima que la reforma resulte proporcionada porque no existe un régimen transitorio y además lesiona las expectativas de la gente o de los magistrados que querían jubilarse a los 70 años. Por lo tanto, vemos que se da un paso más. Y es fundamental en esta sentencia, ¿por qué? Porque da un paso más dentro de lo que veníamos denominando la garantía subjetiva como derecho fundamental a la independencia e imparcialidad, tanto subjetiva, tanto externa como interna. Se da un paso más, hemos visto la garantía objetiva, y en la garantía objetiva, en el Fundamento Jurídico 115, añade la garantía también al órgano de gobierno del Poder Judicial. El Consejo Nacional del Poder Judicial, en la adopción de decisiones gubernativas y administrativas concernientes a los jueces, desempeña una función fundamental. Dice el punto 116. Dicho organismo debe ser independiente del poder legislativo y ejecutivo y de la autoridad a la que debe remitir el informe acerca de la capacidad de los jueces para prorrogarles. Así como este último, respecto de los criterios, debe adoptarse la posibilidad de prórroga con arreglo a criterios objetivos y pertinentes y debidamente motivados. Por lo tanto, vemos que hemos pasado de la garantía subjetiva a la garantía objetiva y ahora la garantía objetiva se ha extendido también al órgano de gobierno de los jueces en esta tercera sentencia. La siguiente sentencia que quería citaros es la sentencia C-192/18, Comisión Polonia, de 5 de noviembre de 2019. Es una prolongación o continuación de la anterior sentencia de la edad de jubilación, pues es la sentencia que decreta que la jubilación anticipada, no ya de los magistrados del Tribunal Supremo, sino de los jueces de la carrera judicial, que establece una jubilación, reduce la edad de jubilación de 70 a 67 años para hombres y de 70 a 65 años para mujeres, constituye una discriminación por razón de sexo.
¿Por qué? Sustancialmente porque existe la normativa del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe cualquier género de discriminación sin perjuicio de que se admitan las discriminaciones positivas, pero prohíbe cualquier género de discriminación en la ocupación o en la retribución. El artículo 3 de la Directiva 2006/54, que era igualmente aplicable, establece ese principio de no discriminación en el empleo o en las retribuciones. La prórroga este sistema de jubilación anticipada también se sujeta a un régimen de prórroga discrecional por parte del Ministro de Justicia, pero la prórroga sigue estando en la facultad, por así decir, del Ejecutivo, no del propio Poder Judicial. Entiende que se trata de normas discriminatorias por razón de sexo en la retribución en el empleo y en la pensión y que la prórroga discrecional por el Ministerio de Justicia ni siquiera satisface a priori las condiciones materiales y las normas de procedimiento que exigen que la decisión, pues, por ejemplo, en el supuesto concreto, los criterios para determinar si se prorrogaba o no por parte del Ministro de Justicia eran vagos, la decisión no resultaba recurrible, el plazo era totalmente discrecional, se establecía una discriminación diferenciada de 5 años de jubilación con respecto a los hombres y 10 años de jubilación anticipada con respecto a las mujeres y aún así podía producirse la denegación una vez concedida la prórroga y señala que la duración del criterio que también se esgrimió por parte del Estado polaco de que existían cláusulas análogas en otros Estados miembros, el Tribunal de Justicia indica que los criterios o las edades de jubilación que existen en otros Estados miembros no son cánones que vinculen al propio Tribunal de Justicia. Esta resolución, ¿por qué es importante? Porque se proclama la vinculación de la independencia judicial con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Si el juez no es independiente, no puede otorgar la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque forma parte del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales el que esa justicia se administre por un juez independiente e imparcial, en un procedimiento adecuado, público y sin plazo o dilaciones indebidas. La siguiente sentencia que quería citarles, que ya es entrar sustancialmente, es la de C585/18 ACA, Consejo del Poder Judicial, y la C624 y 625, que son la de CP y DO contra el Tribunal Supremo de Polonia de noviembre de 2019. Esta es la sentencia en la que se declara, al constituirse una sala disciplinaria dentro del Tribunal Supremo, que es la encargada de decidir acerca de las situaciones o nombramientos de los miembros del Poder Judicial polaco, declara la falta de independencia de dicha sala disciplinaria por contaminación por parte del Consejo del Poder Judicial. Si el Consejo del Poder Judicial polaco está vinculado con el Legislativo y el Ejecutivo, como veremos a continuación, el nombramiento de la sala disciplinaria queda también contaminado por esa falta de imparcialidad. Las declaraciones fundamentales. El Tribunal de Justicia, en primer lugar, señala que esta sala disciplinaria, encargada también de resolver las prórrogas de jubilación de los magistrados, al ser designada por el Consejo Nacional del Poder Judicial polaco, que no es independiente, podría considerarse que tampoco es independiente. Esta cuestión es una cuestión de competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el Tribunal de Justicia tiene competencia para pronunciarse sobre la independencia no solo de los jueces europeos, sino también de los jueces nacionales y de los órganos del poder judicial de los Estados miembros. Además, establece una discriminación por razón de la edad y, como la Directiva 2000/78 atribuye competencia a la Unión por esta materia y para verificar si concurre o no en los requisitos de la independencia, pues el Tribunal considera que tiene legitimación para intervenir. La siguiente declaración es que el Tribunal de Justicia también puede resolver sobre las cuestiones procesales nacionales y que éstas no deben ser un óbice para que el Tribunal de Justicia las analice y señala que los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia tienen que analizar en concreto y en abstracto las condiciones materiales y las normas de procedimiento respecto del nombramiento del Poder Judicial. Y señala, Consejo del Poder Judicial polaco, un órgano en el que 15 de sus 25 miembros son nombrados por el Parlamento, en el que 23 de los 25 miembros son nombrados con intermediación política y en el que se ha producido un incumplimiento o dejación de sus funciones que ha quedado en evidencia por parte del Poder Judicial respecto a la defensa de los intereses de la carrera judicial, pues a priori, dice, tiene visos de que no es independiente. La sala disciplinaria, dice, la sala disciplinaria en cuanto que nombra a los magistrados, y la sala disciplinaria, su decreto de el nombramiento de magistrados de la sala disciplinaria se efectúa por el Presidente de la República,
este es un elemento o un indicio que también tiene que ser valorado. El hecho de que la sala disciplinaria lleve a cabo simplemente un control limitado y no control absoluto respecto del fondo de los nombramientos también es un detalle acerca de la falta de independencia. Y, en definitiva, acaba diciendo que esta sala disciplinaria que sustrajo la competencia que correspondía antes a la jurisdicción ordinaria carece de la independencia. Y es muy importante esta sentencia, ¿por qué? Porque, como les he dicho, ya se proclama la necesidad de la independencia de los órganos de gobierno del Poder Judicial. La siguiente sentencia es otra que afecta a Polonia, que es la C-824/18 AB Krajowa-Rada-Sanowica, en la que se deniega, se otorga respecto a una cuestión prejudicial que se plantea por la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Polonia respecto del control judicial limitado que se impone a las decisiones del Consejo del Poder Judicial y señala que este control limitado atenta contra la independencia judicial en cuanto que no se puede entrar al fondo. ¿Qué proclamación más importante contiene esta sentencia? La proclamación del principio de primacía y, en concreto, la aplicación por parte de los tribunales nacionales de la Carta de Derechos Fundamentales respecto de las disposiciones. Y señala que cuando una disposición nacional va contra el principio de primacía, el juez nacional, en consecuencia, tiene que apartar la norma nacional que es contraria al principio de primacía. ¿Por qué? Porque esa norma es contraria al derecho europeo, siempre y cuando la norma europea sea clara, precisa e incondicional, que sabéis que es el presupuesto para el planteamiento de las cuestiones prejudiciales, tiene que apartarla y aplicar el régimen correspondiente del Estado miembro. La siguiente sentencia que os voy a citar es la 896/19, que es la sentencia república. Se plantea respecto del Poder Judicial maltés el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Malta por parte del Presidente de la República y si este sistema es compatible con el derecho de la Unión Europea. En principio, nosotros podríamos pensar, bueno, pues si las anteriores sentencias se ha dicho que respecto a un órgano del Poder Judicial contaminado porque hay influencia del legislativo y del ejecutivo en el nombramiento de los vocales y estos son los que nombran los cargos judiciales, pues si ya los nombra el Presidente de la República, con mayor motivo. Sin embargo, no es así. Se dice que no es necesariamente contrario el nombramiento de magistrados por un Presidente de la República en un sistema como el de Malta, porque es el sistema que viene dado. Lo importante es que existan garantías de independencia, como que exista un comité independiente que vise o controle cuáles son las condiciones y capacidades de los candidatos y que se efectúe esa convocatoria con determinada publicidad. ¿Por qué les cito esta sentencia de Malta? Esta sentencia es donde se introduce por primera vez la condición mínima o condición más beneficiosa respecto a las reformas en materia de legislación, de organización de la Administración de Justicia. Cuando el legislador nacional lleva a cabo una reforma en materia de Administración de Justicia que reduce las competencias del Poder Judicial, está afectando sustancialmente al derecho de la Unión Europea y esa normativa es contraria al derecho europeo. La siguiente sentencia que les quería citar es la sentencia 83/2019 Associata Formul Judicator din Rumania, que sería el recurso que se plantea una cuestión prejudicial, pero a raíz del recurso que formula esta asociación judicial, que sería la equivalente al foro judicial, pero en Rumanía. Entonces, esta asociación judicial plantea 6 cuestiones prejudiciales respecto a las reformas legislativas que tienen lugar en Rumanía en los años 2017 a 2019 sobre la Ley del Estatuto de los Jueces, la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura y la Ley de Organización Judicial, derivadas de una normativa que es la Decisión 2006/928 de ejecución o implementación del ingreso de Rumanía en la Unión Europea, en la que se establecían una serie de reformas en materia de lucha contra la corrupción y reforma de la Administración de Justicia. Se proclama por parte del Tribunal de Justicia que esa decisión es conforme al derecho europeo y no solo es derecho europeo, sino que constituiría un canon de constitucionalidad, y se introduce otra regla o cláusula muy importante, que es que la primacía del derecho europeo se impone incluso sobre el régimen constitucional nacional y las sentencias del Tribunal Constitucional Nacional. En definitiva, se analiza si el régimen disciplinario que se establecía, que se crea una sección especializada en la Fiscalía para la persecución de los delitos cometidos por los jueces y magistrados, es decir, una fiscalía ad hoc, si esa fiscalía resulta compatible con el derecho europeo, señala que en principio sí que podría considerarse que es compatible con el derecho europeo si existen razones objetivas y verificables para que justifiquen la creación, si existen garantías suficientes para el resguardo y siempre y cuando se otorgue la garantía de defensa. Esta sentencia, ¿por qué se la cito? Pues porque
indica que la normativa preexistente de un Estado miembro, tal y como se interpreta por el órgano jurisdiccional constitucional, según la cual el órgano jurisdiccional de rango inferior no está autorizado para inaplicar por su propia autoridad la disposición nacional que considera contraria a la luz de una sentencia del Tribunal de Justicia al derecho europeo, sería contraria al artículo 19. Es decir, las sentencias del Tribunal Constitucional pueden ser también contrarias al derecho europeo. Luego hay dos sentencias que voy a pasar ligeramente por encima por razón de tiempo y para no comerme, como siempre, a mi querido compañero Martín, que son las sentencias que declaran que tanto el régimen disciplinario de los jueces de Polonia como el régimen del traslado forzoso y el régimen de las comisiones de servicio de los jueces polacos forman parte de ese estatuto objetivo y que, por lo tanto, preserva la independencia judicial y no pueden ser atacadas. En concreto, son situaciones peculiares porque son las comisiones de servicio que otorga el Ministerio de Justicia y esas comisiones de servicio tienen que efectuarse, dice el Tribunal de Justicia, con publicidad, con competitividad y no de forma oscura o encubierta por parte del Ministerio de Justicia. Y señala también que los traslados forzosos de jueces entre secciones o en comisiones de servicios pueden afectar también a la independencia e imparcialidad judicial. ¿Por qué doy este salto? Porque quiero ir a la sentencia de Hungría y de Polonia de marzo de este año sobre el tema de los fondos. El Reglamento 2092/2020 de condicionalidad en los fondos europeos señala la posibilidad de que el Consejo, a petición de la Comisión, pueda decretar que si un Estado miembro lleva a cabo un gasto o un plan o un programa o un gasto contrario al Estado de Derecho, se podría llevar a cabo la intervención de esos fondos y retirárselos. Esto es muy importante como mecanismo de presión, como ha explicado Nuria, acerca de, por ejemplo, los fondos Next Generation. Es decir, se introduce un elemento de condicionalidad. Si usted quiere dinero, tiene que cumplir con obligaciones del Estado de Derecho. Si usted incumple con obligaciones del Estado de Derecho, le puedo retirar el dinero. Aquí Polonia y Hungría recurrían diciendo, bueno, esto es un abuso, un ultravires por parte de la Comisión, porque la Comisión lo que no puede hacer es condicionarme a mí y no tiene competencias para condicionarme. El artículo 322 del Tratado establece esta posibilidad de que la Comisión lleve a cabo la ejecución o vise la ejecución de las normas financieras y puede aplicar este reglamento de condicionalidad. Y se señala que, definitivamente, la Comisión no lleva a cabo ningún tipo de suplantación. Se señala que tampoco se afecta al principio de seguridad jurídica. ¿Y por qué la cito? Porque es la primera sentencia, aunque sea en el marco de los fondos, que nos define lo que considera el Estado de Derecho el Tribunal de Justicia, que son las cuestiones relacionadas con la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a un tribunal imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, la legalidad y proporcionalidad de las penas y el principio de non bis in idem. Esto constituiría los principios esenciales del Estado de Derecho. Y, finalmente, les quería citar la sentencia 430/2021 RS, que es la de la identidad constitucional. Aquí el Tribunal Constitucional de Rumanía dictó la sentencia 390/2021, en la que prohibía a los tribunales nacionales, dado que ya se había pronunciado acerca de la constitucionalidad de la decisión 2006/928 sobre la creación de la Fiscalía Especial para la Persecución de los Delitos de los Jueces y había declarado su compatibilidad con la Constitución rumana. Si ya era compatible con la Constitución rumana, los jueces nacionales no debían plantear cuestión prejudicial porque la cuestión había quedado zanjada. Un juez o varios jueces plantean esto es contrario al derecho europeo, porque usted no puede introducir obstáculos para que yo, como juez nacional, plantee cuestiones prejudiciales. Y el Tribunal de Justicia responde en sentido afirmativo. Le dice al Tribunal Constitucional, oiga, usted podrá decir lo que quiera, pero lo que no puede es obstaculizar el planteamiento de cuestiones prejudiciales. Contiene declaraciones muy interesantes porque dice, bueno, un tribunal nacional, como el Tribunal Constitucional, a la luz del principio de primacía, puede llevar a cabo las declaraciones acerca de la compatibilidad de su normativa nacional siempre y cuando cumpla con las garantías de independencia respecto del legislativo y el ejecutivo. Es decir, le aplica la misma garantía que ya se había declarado respecto del Poder Judicial, se le aplica también al Tribunal Constitucional. Lo que un Tribunal Constitucional no podrá hacer es pronunciarse acerca de si una determinada normativa nacional resulta compatible con el derecho europeo o si una normativa nacional resulta contraria a la esencia o a los principios esenciales y fundamentales de un determinado sistema democrático, que es lo que el Tribunal Constitucional de Rumanía esgrimía como excepción para no aplicar el derecho europeo en el sentido de planteamiento de cuestiones prejudiciales. Es decir, el Tribunal Constitucional no puede esgrimir su identidad nacional para introducir obstáculos en el planteamiento de cuestiones prejudiciales. Concluyo, porque ya le he robado suficiente tiempo a Martín, reenfatizando la idea que decía inicialmente.
El Tribunal de Justicia, en definitiva, a través de su jurisprudencia, ha establecido la garantía subjetiva, derecho a la independencia o imparcialidad judicial desde un punto de vista externo e interno, o garantía subjetiva y objetiva, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ha trasladado a la garantía objetiva, que es una garantía al estatuto del juez. Esa garantía objetiva se ha proyectado también a la independencia e imparcialidad de los órganos de gobierno, del Poder Judicial, tienen que ser independientes del Legislativo y del Ejecutivo, y se transpone también a los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales también tienen que ser independientes del Legislativo y Ejecutivo. En definitiva, ¿cuáles son los principios fundamentales que extraemos de toda esta jurisprudencia? Primero, que las cuestiones relativas al nombramiento de jueces, composición y funcionamiento de tribunales, duración de su mandato, causas de abstención y recusación, las cuestiones relativas a los estatutos de jueces no pueden obstaculizarse. Es decir, cualquier reforma en materia de administración de justicia que obstaculice los nombramientos o el cese de los jueces o el propio funcionamiento de los tribunales, léase Tribunal Supremo en España, es contraria al derecho europeo. Segundo gran principio, el principio de que cualquier reforma en materia de administración de justicia tendrá que ser a más, pero no a menos. Léase en el caso español el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 4/21, de 35 competencias que tiene el Consejo General Poder Judicial, se las dejo reducidas a 15. Ya por no comentar la reforma de julio que hace que recupere solo la competencia en materia de nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional. El siguiente principio o conclusión que sacaría, pues que estas cuestiones relativas a la reforma del Poder Judicial forman parte del principio de primacía y del principio de eficacia directa y afectan también a los tribunales constitucionales. Mucho ojo, los tribunales constitucionales no pueden decir que la esencia de su sistema democrático o sus principios democráticos tienen que ser preservados para no cumplir con la primacía y con el efecto directo del derecho de la Unión Europea. Aquí concluyo y le cedo el campo a Martín. Bueno, mi enhorabuena, Ignacio, porque ha sido una ponencia de lo más ilustrativo y las conclusiones se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Es verdad que estas últimas reformas que hemos visto en España, o sea, si nosotros abogamos por un cambio del sistema que vemos evidente, ya directamente las últimas reformas han sido torpedos en la línea de flotación de los estándares de independencia judicial, tal como nos has expuesto de tu jurisprudencia. Muchas gracias. Luego dejamos un turno de palabra para que podamos desarrollar alguna idea y entonces ahora ya cedo la palabra a Martín Martínez Navarro. Muchísimas gracias. En primer lugar, brevísimamente quiero comenzar esta intervención, que será breve, con los agradecimientos que son muy sinceros pero absolutamente obligados a Foro Judicial por esta maravillosa iniciativa, importantísima y en un momento decisivo, por el honor que me hacen al invitarme aquí a la sede de la Soberanía Popular, al Congreso, para hablar de esta cuestión tan interesante y tan apasionante, y aparte permitiéndome compartir panel con semejantes ponentes y en particular con Ignacio Ulloa, nuestro juez, que lo fue en el Tribunal General, y alguien que todos los letrados españoles que lo conocimos le tenemos profundo cariño desde entonces. Permíteme también, a modo introductorio, que haga una precisión obligada, obvia, que es la siguiente, y es que las opiniones que voy a compartir con vosotros a partir de ahora son puramente personales, evidentemente no reflejan la posición de mi institución, del Tribunal de Justicia, y aunque son personales también os tengo que decir que voy a intentar que no sean excesivamente subjetivas, pero voy a intentar daros mi opinión sobre estas cosas como yo las veo y, por supuesto, esto es susceptible de ser debatido. Por último, y en tercer lugar, como tengo la ventaja de intervenir el último en esta mañana, en esta primera mesa redonda, pues tengo la suerte de poder remitirme en gran medida a lo que ya ha sido dicho antes. De hecho, casi podría no hablar y remitirme a lo que se ha dicho, pero lo voy a hacer. Voy a decir algo, voy a añadir algunas pinceladas adicionales sobre lo que los ponentes anteriores han mencionado, dando, pues, como digo, mi opinión personal, espero que no excesivamente subjetiva. La cuestión que tenemos ante nosotros hoy es una cuestión que ya se planteó en la Unión Europea desde los años 90, y es la de qué ocurre cuando un Estado que ya forma parte de la Unión Europea, es decir, que ha suscrito a los criterios de adhesión, entre los cuales está el respeto del Estado de Derecho, lo cual incluye, por supuesto, la independencia judicial, pues ¿qué ocurre cuando ese Estado entra en una deriva autocrática y se separa progresivamente de esos valores esenciales? No es un problema nuevo, que se planteó ya, como digo, en los años 90 a la vista de las futuras ampliaciones que se prevían hacia los países del este.
Los mecanismos que se han ideado, y como vosotros sabéis, la Unión Europea es un proceso en permanente cambio y mutación, pues los mecanismos que se han ido añadiendo, que se han ido creando, son varios y han sido, creo que todos mencionados ya. Por ejemplo, el primero es el del artículo 7, y no voy a decir mucho sobre él, tan solamente apuntaros el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que este artículo prevé dos tipos de mecanismos. Uno que es el de la sanción, cuando un Estado viola gravemente y de manera persistente los valores del artículo 2, se le puede imponer una sanción que puede conllevar incluso la suspensión de los derechos de voto en el Consejo. El problema de esto es que requiere la unanimidad, como ha sido mencionado. Ulteriormente se añadió otro mecanismo que a veces se olvida, pero que está también en el artículo 7, que es un mecanismo preventivo. Es decir, cuando hay un riesgo de violación, no cuando ya se ha producido la violación, sino cuando hay un riesgo de violación. Y aquí no hace falta la unanimidad, sino basta la mayoría cualificada. Y en tal caso pues, se pueden realizar recomendaciones que potencialmente, idealmente, pues sirvan para evitar el riesgo de colisión y de violación de esos principios. Bueno, pues esto no ha funcionado, ninguna de las dos cosas en realidad se han aplicado jamás. Y en particular en el caso de Polonia y Hungría, pues no ha funcionado pues porque el mecanismo preventivo no funciona con alguien que se considera orgullosamente una democracia iliberal, es decir, que hacen gala de esos principios y no tienen realmente mucha vergüenza en reconocerlo, entonces no hay posibilidad de diálogo ni de hacer muchas recomendaciones. Y segundo, porque aquí no se trata de un riesgo de violación, sino que la violación ya es efectiva, ya se ha producido. Entonces, ¿para qué hacer una recomendación cuando ya tienes un problema de violación? Y, naturalmente, la sanción, como decía Nuria, pues tampoco se ha podido adoptar porque hace falta unanimidad. Y como se pensó en aquel momento, unanimidad excluyendo, claro está, al miembro en cuestión, es decir, unanimidad de todos los demás. Pero no se pensó que hubiese nunca una situación en la que había más de un Estado miembro de la Unión Europea que estaba en esta deriva. Y entonces aquí, pues, Polonia protege a Hungría y Hungría protege a Polonia. Tengo que decir que se ha considerado en algún momento la posibilidad de iniciar simultáneamente el procedimiento sancionador contra los dos, de forma que si dijese, bueno, pues los dos salen de la ecuación, pero esto jurídicamente es un poco tirado por los pelos y entonces no se ha hecho porque se pensaba, creo que justamente, que si se está diciendo que Polonia y Hungría están violando los principios del Estado de Derecho, no va a venir la Unión Europea a violar los procedimientos establecidos para la adopción de sanciones. Así que esto no se ha hecho. ¿Y qué se puede hacer? Pues lo único que se puede hacer es cambiar la regla de la unanimidad, como de hecho para todo. Habría que cambiar la regla de la unanimidad en absolutamente todo, en lo que queda en la Unión Europea, que son pocas materias pero muy importantes. Y para no dejar de mencionar al elefante en la habitación en este día de hoy, ¿qué pasa con la cuestión española? Pues se puede hablar de una aplicación del artículo 7 al caso español y sin entrar en detalles, pero si queréis lo podemos abordar en el debate. Firmemente yo creo que no. Yo jamás, de verdad, jamás he escuchado a nadie en Bruselas hablar, Comisión, Parlamento, Consejo, a nadie considerar seriamente la aplicación del artículo 7 vertiente preventiva y aún menos vertiente sancionadora. O sea que eso está fuera de la mesa. El segundo elemento, también mencionado anteriormente, es el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión, que, como decía Nuria, es un mecanismo que se ha iniciado hace 2 o 3 años, algo como un tipo de name and shame, de identificar y avergonzar a los Estados. La Comisión realiza estos informes donde examina el estado de la cuestión en todos los Estados miembros y pues, dice dónde están los problemas y cuáles son potencialmente las soluciones. El último de ellos, el más reciente, el tercero, fue publicado en julio del 2022 y aquí el informe, por cierto, que es competencia en la elaboración de este informe de la DG Justicia, lo preciso porque será interesante para algo que quiero decir más adelante, es decir, del comisario Reynders. El informe llama la atención sobre el problema ya desde hace 4 años de la falta de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y entonces dice tajantemente lo siguiente, tanto el informe como públicamente el comisario Reynders. Dice 2 cosas, que se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial ya, con carácter urgente, simultáneamente, justo después, introducir una proposición legislativa para modificar el procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de forma que al menos la mayoría sean elegidos directamente por sus pares, cito comillas, en línea con estándares europeos.
Los estándares europeos creo que se refería, los ha mencionado antes Nuria, es decir, Comisión de Venecia, Greco, etcétera. Yo simplemente diré lo siguiente, y traslado literalmente lo que ha dicho la Comisión, es decir, esta doble invitación precisa y clara a España. Pero en clave de estándares europeos tengo que decir lo siguiente, la situación en Europa, honestamente, es muy dispar. Hay muchos países donde, en fin, se hacen las cosas de manera muy diversa. Y, por supuesto, la situación española es problemática y triste. Estamos en una situación, pues eso, muy triste y muy difícil. Pero hay otros países en los que tienen un sistema en el que, a priori, parecería que la cosa podría ser todavía peor y, sin embargo, funciona muy bien. Digo, por ejemplo, me refiero al ejemplo de Irlanda, donde absolutamente todos los jueces son nombrados e ingresados en la carrera judicial por el presidente de la República, sin oposición, con únicamente un requisito de 15 años de práctica como solicitors o barristers, y son nombrados a todos los cargos judiciales, incluyendo el Tribunal Supremo, por el presidente de la República. Y, naturalmente, no crea ningún problema en Irlanda. Funciona el sistema judicial maravillosamente. Entonces, en España tenemos un problema. Pero lo que quiero decir, esto de los estándares europeos, es debatible exactamente cuáles son esos estándares europeos, porque hay prácticas muy diversas en muchos países y en algunos de ellos no hay problema, a pesar de que las normas son todavía potencialmente más discrecionales y con una mayor intervención del Poder Ejecutivo en ellas. Yo creo que el informe del Estado de Derecho es un mecanismo muy útil, en particular en casos como el de España. No para casos como el de Polonia y Hungría, donde realmente les da exactamente igual lo que le digan de las instituciones europeas, no les da vergüenza, pero en cambio en España sí que tenemos todavía, por suerte, bastante vergüenza y creo que somos leales con la Unión Europea y, por tanto, nos molesta justamente que nos señalen con el dedo y que, aparte, nos señalen donde hay un problema real. Otra cuestión es cómo se soluciona el problema. Entonces, yo creo que aquí esto sí que puede tener una importante virtualidad, en un caso como el de España. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Detallada maravillosamente y extensamente por Ignacio Ulloa, no voy a decir mucho más, simplemente que el balance me parece que es íntegramente positivo. El Tribunal de Justicia ha desarrollado una labor valiente en la defensa de los principios del Estado de Derecho, en particular en los casos de Polonia y Hungría. Y yo creo que aquí la explicación de esto me la da un antiguo profesor mío, al que admiro mucho, Joseph Weiler, americano, que tenía un curso al que yo tuve la suerte de seguir, que se llamaba «¿Cómo y por qué cambia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?». Y su tesis era que estos cambios jurisprudenciales importantes, radicales, valientes, vienen originados en realidad por los hechos. Por unos hechos que son llamativos, chocantes y que obligan al juez a cambiar la interpretación de la norma, un poco a veces también a crear algo de derecho, si se me permite la expresión, pues porque hay unos hechos que lo hacen inevitable. Y esto es lo que creo que ocurre con Polonia y Hungría. Con estos hechos tan lamentables, tan problemáticos, tan flagrantes e incontestables, el Tribunal de Justicia pues, no ha tenido gran problema en ahondar por esa vía. Ahora bien, ¿podría llegar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia, la cuestión española? ¿Podría llegar ante el Tribunal de Justicia? Sí y no. Podría llegar por vía de una cuestión prejudicial. Podría ser que algún juez o alguna parte en algún procedimiento español diga que los jueces españoles no son suficientemente independientes por el mecanismo de nominación, en particular el Consejo General del Poder Judicial, o incluso invocar la situación de bloqueo desde hace 4 años que impide que se nombren a determinados jueces a determinados puestos, lo cual puede ayudar a crear todavía más retrasos. En fin, eso puede ocurrir, puede ocurrir. Y la otra vía sería el procedimiento de infracción, es decir, ¿puede la Comisión Europea iniciar un procedimiento de infracción contra España? Pues para decirlo en 2 palabras y rápidamente, pues yo creo que honestamente no, por razones políticas y jurídicas y políticas, creo que sinceramente, aunque la Comisión ha iniciado procedimientos contra Polonia, creo que en España esta cuestión jamás sería llevada ante el Tribunal por la Comisión Europea. Pero si os interesa, lo podemos tratar después en los minutos que tendremos de debate. Y por último, la condicionalidad, el último y más reciente de estos mecanismos. Habida cuenta de la insuficiencia de los mecanismos descritos, pues en diciembre del 2020 la Unión Europea se dotó de un reglamento de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión Europea. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Pues 3 puntos. Ámbito de aplicación, que son violaciones del Estado de Derecho que afecten la gestión
del presupuesto de la Unión Europea, como ha sido dicho anteriormente. Violaciones del Estado de Derecho, incluyendo, por supuesto, la independencia judicial. Pero, a pesar de que lo intentó la Comisión y el Parlamento, intentaron desvincular el mecanismo de condicionalidad de la gestión de fondos europeos, el Consejo incluyó esa salvaguardia. Entonces, a día de hoy no se puede utilizar este mecanismo de condicionalidad en ausencia de un impacto directo sobre la gestión de los fondos europeos. Eso es así, es la realidad. El procedimiento lo inicia la Comisión y luego la decisión la adopta el Consejo por mayoría cualificada, 14 Estados miembros que representen al menos 55% de la población. Y tengo también que precisar que aquí se rechazó una proposición de la Comisión que era la mayoría cualificada inversa. Es decir, que una vez que la Comisión hace la proposición, solamente la proposición se adopte, salvo que haya una mayoría cualificada que la bloquee. Y las medidas, tengo que decir que no son sanciones en realidad. Las medidas no son sanciones, son simplemente la suspensión de pagos comprometidos con el Estado miembro, pero no son sanciones, y esto lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Entonces, ¿cuál es el balance? Bueno, pues no es el paso de gigante que algunos deseaban y que hubiera podido ser si hubiéramos desvinculado la cuestión de la violación del Estado de Derecho de los fondos, pero si la Comisión hace un uso suficientemente agresivo del reglamento, pues puede ser bastante operativo. Y, de hecho, yo creo que va a tener bastante impacto en la situación de Polonia y Hungría. Polonia y Hungría recurrieron este reglamento, la adopción de este reglamento, en un recurso de anulación que fue ante el Tribunal de Justicia, mencionado por Ignacio Ulloa. El tribunal, en una sentencia de pleno, que es una formación rara, es decir, son todos los jueces, los 27 jueces, eso no ocurre mucho, pero da una idea de la importancia de este recurso, pues dijo que la Unión tiene perfectamente competencias en esta materia y que esto no es una forma de rodear el artículo 7, no es un desvío de poder, sino que es otra cosa. Porque el ámbito de aplicación no es lo mismo, no son todos los valores del artículo 2, sino solamente el Estado de Derecho, y aparte el artículo 7 son sanciones y esto no son sanciones. Y como decía Ignacio Ulloa, pues también añadió algunas precisiones sobre lo que puede ser el Estado de Derecho. Permitidme simplemente, para finalizar, que os recuerde que la semana pasada, por primera vez, se comenzó la aplicación de este reglamento, en el caso de Hungría. La Comisión lanzó el procedimiento y lo lanzó el comisario Hahn, el comisario de presupuesto. Entonces, quiero que os recordéis que decía que el informe del Estado de Derecho es competencia de Reynders, justicia, mientras que esto es competencia de Hahn, presupuesto, lo cual pone el énfasis, una vez más, en que hace falta un vínculo directo con el presupuesto de la Unión Europea y, si no, no se puede aplicar. Y propone la Comisión congelar el 65% de los fondos de cohesión, 7.500 millones, interesante notar también, irregularidades sistemáticas en contratos públicos, conflictos de interés, la falta de persecución de irregularidades relativas al uso de fondos europeos y deficiencia en las normas anticorrupción. Una vez más, queda claro que aquí el centro de atención son los fondos. Entonces, cuestión española. ¿Se puede esto alguna vez aplicar a la situación española? Pues yo honestamente creo que no, porque aquí no veo un vínculo tampoco muy directo con los fondos europeos, a pesar de que la situación, repito, es preocupante y triste. Entonces, simplemente a modo de conclusión, recordaros las ideas más que esenciales que os he querido trasladaros en los últimos 10 minutos, y es que el artículo 7 es un artículo inservible si no se cambia el modo de toma de decisiones. Los informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión son muy útiles, es un mecanismo no vinculante, pero muy útil para aquel que juega lealmente el juego europeo, como España. El papel del Tribunal de Justicia ha sido valiente y decisivo, pero tampoco pues, la panacea, no se puede litigar absolutamente todo y hay determinadas cosas que difícilmente pueden llegar al Tribunal de Justicia. Y finalmente el mecanismo de condicionalidad utilísimo y que será muy útil y muy valioso en casos como el de Polonia y Hungría, pero de difícil aplicación a una situación como la española. Así que con eso termino mi presentación. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a Martín y efectivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Alguno de los ponentes?
¿Ahora? Sí, pues muchas gracias. Que me han resultado de un interés extraordinario. A mí me gustaría hacer una pregunta muy concreta, porque es lo que más pienso. Va un poquito más allá de la Unión Europea, porque es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no el Tribunal de Justicia, y a raíz de una reflexión que ha hecho la profesora Nuria sobre cómo el soft law puede convertirse, igual, en hard law, y en concreto la sentencia Advanced Pharma, que es la que pasamos ya de que, o sea, se pasó de la sentencia, digamos, que afeaba al Estado, a Polonia, el tema disciplinario, pero la sentencia Advanced Pharma viene a decir, salvo que me corrijan, ¿no? Yo no esté bien informado, que la composición de la Sala Primera, que era la Sala Civil del Tribunal Supremo de Polonia, como venía siendo nombrada por el Consejo General del Poder Judicial a los magistrados y distingue entre magistrados antiguos y magistrados nuevos, pues se cepilla esa sentencia. Entonces, claro, todos tenemos en mente sentencias dictadas de gran calado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No sé el recorrido que tendrá en instituciones internacionales, pero el razonamiento que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la composición de la Sala Primera, esa distinción entre magistrados antiguos y magistrados nuevos, yo por eso veo de capital importancia que se reforme el sistema de elección de vocales del Consejo, que luego afecte al tema de los magistrados y demás, porque es que yo creo que ya no sé muy bien cómo podrá justificar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pueda llevar a cabo eso. Y como ha comentado Nuria, que uno de los mecanismos a los que tienen en cuenta, ¿no? Son pues los dictámenes o los informes de Greco y otras tal. No sé cómo ven los ponentes, si no creen que hay un efectivo riesgo de que llegue una bofetada que en cualquier momento que sacuda los cimientos de la organización aquí judicial y demás. ¿Aún no quiere? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo es que creo que esta es una cuestión que también se ha comentado. A mí es que me parece que los jueces europeos, cuando analizan estos casos que vienen de Polonia y Hungría, lo hacen con unas lentes diferentes que si el caso viniera de España. Es decir, yo no creo que ellos piensen que en España hay un problema estructural grave o hay una erosión grave de la democracia constitucional. Entonces, como antes ha comentado, ¿no? En el caso de República de Malta, y esto es algo también que ha dicho la Comisión de Venecia cuando habla de los estándares, es que hay muchos países que no tienen ni tan siquiera Consejo General del Poder Judicial y que los nombramientos los hace el Poder Ejecutivo. Y dice, y en esos países en concreto, pues no tiene por qué haber un problema. Es cierto que en España estamos poniendo el foco sobre esta cuestión, que tenemos organismos europeos que han dicho que la situación no es la ideal, pero no creo que ellos consideren que nuestra situación es comparable. Entonces, pensar, no sé si va por ahí la pregunta, que sentencias del Supremo de la Sala Segunda en casos altamente sensibles, ¿no?, puedan ser... pueda considerarse que se está vulnerando, por ejemplo, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Va por ahí la cuestión. Es que, como actualmente, y hizo Francisco un artículo maravilloso en el Derecho explicando el asunto, como solo Polonia y España tienen todos los miembros del Consejo nombrados, a mí, como jurista, no sé muy bien qué mecanismo va a utilizar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando solo hay dos países, al menos en... Pero en el caso de Polonia, si no estoy confundida, es la mayoría de gobierno la que es suficiente para hacer los nombramientos. No es el caso de España. No, en Polonia no, vamos, no, Cris, lo rebajaron. Yo creo que intentaron y también les sacaron... Claro, pero en el caso español no se ha rebajado. Es decir, en el caso español hay un concurso de la oposición. No es una mayoría de gobierno la que decide únicamente estos nombramientos. Y además es cierto que en el caso de España hablamos del Consejo General del Poder Judicial, pero es que en el caso de Polonia hay toda una serie de reformas, más una campaña sostenida en el tiempo de descrédito contra los jueces. Entonces yo creo que ellos piensan que la intensidad es muy distinta. Pienso. Sí. ¿Quieres, Ignacio? A mí sí que hay una cosa que me gustaría destacar. Cuando hablamos de soft law y hard law, lo digo en la línea de lo siguiente. O sea, el derecho de la Unión es vinculante con independencia
el derecho normativo, el que está en los tratados, los reglamentos, decisiones y directivas son vinculantes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es vinculante. ¿Por qué digo esto? Porque estos principios que yo he ido exponiendo, que se deducen de la jurisprudencia, a mi modo de entender, valen tanto o más que el informe sobre el Estado de Derecho. Es decir, tendrían que ser suficiente como para que un Estado se abochornara si le sacan la tarjeta de que el órgano de gobierno de sus jueces está designado, vinculado directamente con el legislativo y el ejecutivo, que es lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la que dice la sentencia que dice el Tribunal de Justicia. Y, en consecuencia, si esos vocales del Poder Judicial que están designados y vinculados directamente con el legislativo y el ejecutivo nombran a los magistrados del Tribunal Supremo, la garantía de imparcialidad está en ciernes, está en juego. Y entonces yo creo que en ese sentido el paso está dado. Otra cosa es que no queramos extraer las últimas consecuencias o que queramos mirar para otro lado, como dicen, ¿no? Apuntamos a la luna pero nos fijamos en el dedo, ¿no? No, la cuestión está clarísima. A mi modo de entender, es vinculante la jurisprudencia de Estrasburgo, es vinculante la jurisprudencia de Luxemburgo. Otra cosa es que se quiera cumplir o no cumplir. Y se produce una paradoja, que es la paradoja del bloqueo, ¿no? Claro, la suerte que está teniendo, entre comillas, España es que como el Consejo está bloqueado y ahora no se nombran magistrados, pues no hay ningún problema. Porque como no se están produciendo nombramientos efectivos que puedan ser impugnados en la vía jurisdiccional y que la vía jurisdiccional pueda hacer saltar por la prejudicial al Tribunal Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entonces no hay ningún problema. Y en este contexto, pues todos estamos contentos, ¿no? Hay bloqueo en el nombramiento del Consejo, que todos sabemos que no cumple con los estándares europeos, pero sabemos que, con perdón de la expresión, el orinal no va a desbordar. Entonces, en esta situación es muy confortable para todos. No cumplimos con la jurisprudencia, pero yo creo que sí que tiene que haber algún tipo de llamada de conciencia. Ahora, cuando en el contexto concreto de esta semana, que parece que va a ser crucial, hombre, que en España durante mucho tiempo se hayan estado designando los jueces del Supremo en función de su alineamiento, no parece que presente garantías cara al ciudadano de que es la justicia más neutra o la justicia más imparcial. Y vemos que el estándar, tanto del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, es ese. Es un estándar de neutralidad absoluta, de independencia objetiva. La independencia objetiva hace referencia a que tiene que ser autonomía, lejos de cualquier presión interna o externa de vínculo, de jerarquía o de nombramiento, dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es el caso nuestro. Ahora, insisto, en este contexto es muy difícil que eso salte a otra jurisdicción y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia se pronuncie, incluso con el recurso que me parece que hay de unos vocales, candidatos vocales al Poder Judicial. Vamos, yo no tengo una bola de cristal, pero me da la impresión que lo que va a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es: oiga, esto es una expectativa y usted todavía no está nombrado. Otra cosa, que no sé si se habrá esgrimido como argumento, es: oiga, ¿qué me cuenta usted? Porque si estamos hablando de que la garantía de nombramiento, promoción, cese, estatuto, garantía económica y la garantía de la carrera judicial. Claro, lo que pasa es que el ser vocal del Poder Judicial no es propiamente una garantía de la carrera judicial, pero sí que es garantía de la carrera judicial el que yo soy un buen candidato para ir al Tribunal Supremo y no me puedo promocionar. ¿Por qué? Porque no hay convocatoria, porque el Consejo está bloqueado, porque es un Consejo político, ¿no? Ahora, yo dejo aquí estas ideas un poco haciendo de abogado del diablo, ¿no? Yo sí que voy a... Es buenísima, claro, es quién le pone el cascabel al gato, pero yo sí que me aventuro a pensar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a responder en un doble sentido, diciendo que no es aplicable esa jurisprudencia, que nosotros es verdad que la invocamos mucho para justificar que nuestro Consejo no cumple, pero porque es evidente que no lo cumple, pero para cuando tenga que analizar los casos pasados yo creo que va a resolver utilizando dos fundamentos. Cuando lees las sentencias de Polonia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última de marzo de 2022, que se llama Gretza, que es precisamente un vocal del Consejo, todas tienen una misma estructura y las primeras 20 páginas son para exponer la situación de Polonia. Entonces, lo vincula todo mucho la solución a que es que la situación y el contexto está absolutamente emponzoñado. Entonces, de ahí saca mucho. Eso es verdad que con nuestro país sería mucho más difícil establecer esa vinculación. Y, en segundo lugar, que también es una cosa que ha dicho Ignacio Ulloa muy interesante y que también el comisario Reinders en la reunión que tuvimos nos lo dejó caer, que es que lo que le interesa más tanto al Consejo de Europa como a la Unión Europea no es que haya situaciones, digamos, que no nos gustan mucho, sino que no se vaya a peor. Es decir, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo: no se pueden hacer reformas que vayan a peor. Si el sistema bueno, no nos gusta mucho, efectivamente hay que cambiarlo, pero no es lo mismo que si usted me ha cambiado todo el sistema en una misma ley, se carga a todo el Tribunal Constitucional, a todo el Tribunal Supremo. Creo que iría por ahí.
por dónde iría el tribunal, viendo sus sentencias. Sí, había una intervención allá al fondo, perdón. Sí, buenos días. Perdón. Perdón. Es que son las 11:05, tenemos la agenda de la mañana muy apretada. Perdón. Tenemos la agenda de la mañana muy apretada, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ir con esa pregunta que nos van a hacer, pero no vamos a hacer más preguntas, lo siento, Jesús, Sintético. Buenos porque días. nos Rápido. salimos del horario, ¿eh? Sí, directamente para Nuria, en el sentido de si puede desarrollar o detallar brevemente, porque la intervención de otros operadores jurídicos en este problema que es de todos, y estoy pensando en lo que apuntaba en las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la intervención de decanos de los colegios de abogados, como parte implicada. Gracias. Bueno, tampoco puedo desarrollar mucho, pero la Comisión de Venecia propone como medidas antibloqueo cuando no se puede llegar a un acuerdo entre la mayoría de gobierno y la oposición, que es lo que ellos consideran que es esencial y es lo que a mí me parece que no sucede ni en Hungría ni en Polonia, no hay un concurso de la oposición en estos nombramientos. Dice que antes que rebajar la mayoría necesaria, pues que se podrían sustituir al Parlamento por eso, ¿no? Por una decisión tomada por la mayoría de decanos de los colegios de abogados del país o los decanos de las facultades de Derecho, pero estas son propuestas que lanza la Comisión como recomendaciones que pueden luego adoptar los Estados miembros si les parece, ¿no? Yo, como resumen, diría que desconfío de que en España puedan servir las soluciones terapéuticas. El hablar y avergonzarse creo que aquí no va a surtir efecto, sinceramente. Y entonces creo que va a ser necesario adoptar medidas más duras. Yo confío en los jueces europeos y confío, ya tenemos varios compañeros que han presentado ya demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no estos vocales con relación al Consejo, sino por nombramientos discrecionales. Creo que es una vía que puede tener un recorrido. Así que nada, bueno, vamos a hacer un breve descanso, 10 minutos. 11:20 empezamos puntuales.